actividad de las artes, mezclando obviamente con el tiempo verbal del presente continuo, para ya dar como término a esta unidad del presente continuo. Vamos a aclarar dudas, consultas que tengan. Buenos días, buenos días. Así que lo primero que vamos a hacer, voy a preguntar si realizaron o no esta actividad, la tarea. ¿Realizaron la tarea o no la hicieron? Para un punto para su prueba. El que la hizo me avisa para... Ya, denme un segundito, chiquillos. Ya. Entonces, la actividad era, si no mal recuerdo, nosotros vimos la comparación de la estructura del presente simple más el presente continuo, ¿ya? Para hablar de las diferencias entre cuando se ocupa el presente simple con un verbo, a diferencia de cuando se ocupa el present continuous con un verbo, ¿ya? El presente simple, entonces, vamos a volver a repetir para que no se confundan, está dividido en dos partes. Una es la que habla de los verbos, como rutinas, por ejemplo, y ahí solamente se utiliza el pronombre y el verbo más el complemento, ¿ya? Como dice aquí, por ejemplo, I work, you work, o no sé, I read, she reads, ¿ya? Y se agrega la S en la tercera persona singular, como en el caso del ejemplo que sale aquí, he, she, o cualquiera de esos tres puedo elegir, digo, she sleeps, ¿ya? Y quiero decir, you sleep. Entonces, en presente simple se ocupa el pronombre más el verbo más el complemento cuando quiero ir al lado de los verbos de rutinas, de acciones diarias, cotidianas. Pero el presente continuo, para diferenciarse del presente simple, tuvo que agregar algo que lo diferenciara, porque obviamente el presente continuo habla de las acciones o de lo que hacemos en el momento, ¿ya? Entonces, para que no existiera esta confusión, al presente continuo se le agrega el verb be más el verbo con ing, como aparece acá en esta parte de aquí. Dice, you are working. Es diferente decir you are working que decir you work. Si yo a alguien le digo you work, eso quiere decir que esa persona trabaja, tiene un trabajo, va a un lugar habitualmente a trabajar, ¿ya? A diferencia, si yo digo you are working, eso quiere decir que en ese momento solamente esa persona está trabajando, ¿ya? Son todos esos verbos que terminan en ando, endo, ¿ya? Ella está riendo, él está durmiendo, él está oyendo o prestando atención. ¿Entienden? Esa es la diferencia entonces del presente continuo y el presente simple, que lo vamos a seguir remarcando porque yo sé que en algún momento ustedes se pueden confundir. ¿Ya? Entonces, presente simple, presente continuo con verbos, es el verb be más el siguiente verbo con ing y obviamente su complemento. Las estructuras negativas, ustedes ya saben que en presente continuo, si voy a decir I am, en negación va a ser I am not o am not, ¿ya? Lo mismo que you are, en negación va a ser you aren't. Entonces, cuando vimos esto, yo les solicité a ustedes generar o crear preguntas con tres verbos, ¿ya? Y tenían que generar una afirmación, una negación en pregunta en presente simple y lo mismo en presente continuo. Y eso se hacía 3 veces, o sea, con 3 verbos. ¿Quién hizo esa tarea?
El Ignacio Salinas hizo la tarea. Ya, necesito que la lea Ignacio Salinas. Sí, no sé Ya, por qué no sé aparece. si estarán correctas. Ya, a ver, espera. Deja anotar tu nombre, Ignacio Salinas, entonces. Ya, Ignacio Salinas. ¿Cuáles eran los verbos que yo di? Era run, what, Era run, watch, ¿ya? y O, ¿sabes qué? César, siempre... espera. Aquí se puede dejar de compartir. Ya. Así que de repente... Y ahora volver a compartir. Ya, bacán. Gracias. Muchas gracias. Ahora ya vi dónde se deja de compartir. Me había olvidado que estaba haciendo. Ya, entonces Ignacio Salinas, usted me dice que era run, watch, y no anotó ningún otro verbo más. no. Ya, entonces, vamos a elegir el verbo run. Quiero que en presente simple me dé la afirmación del verbo run. ¿Cómo hizo la oración en afirmación? En presente simple. They run in the morning. They run in the morning. En presente continuo, ¿cómo hiciste la pregunta con el verbo watch? Do you watch TV? No, en presente continuo. La pregunta en presente continuo con el verbo watch. We don't. Do you watch TV? Esa es la que. No. Esa do you watch TV es una pregunta en presente simple porque usaste el do. ¿Cómo sería en presente continuo? Recuerda que los auxiliares del presente continuo es el verb be más el siguiente verbo con ing. ¿Cómo podría ser esa oración? Transforma do you... No, mira, transforma do you watch TV en presente continuo como pregunta. ¿Cómo sería? She is watching. Ya, vamos cerca, pero mira, fíjate bien en el cuadro que dice presente continuo. ¿Qué va primero? Si usaste el you, ¿cuál es el verbo del you? Are. Ya, entonces el are va primero. Después are, después el pronombre you, y el verbo ¿cómo iría, Ignacio? Watching. Perfecto, watch. Y ahí tu complemento era TV, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿Are you watching TV? Así sería la pregunta en presente continuo con ese verbo. Ya, vamos a hacer dos preguntitas más al Ignacio y ahí si es que alguien más la hizo, nos puede avisar. Quiero la negación en presente continuo con el verbo run. She is not running. Perfecto. She is not running. Ya, esa fue más fácil. Running la escribiste con una N, con doble N, ¿cómo la escribiste? Con dos. Muy bien, very good. Ya, y la última, para su punto, para su prueba. La negación del presente simple con el verbo watch. We don't watch TV. We. Muy bien. Ya, la única que te confundiste fue en la pregunta del presente continuo. Acuérdate que cuando utilizamos presente continuo no ocupo ni do, ni das, ni doesn't, ni don't. ¿Ya? Eso solamente del presente simple. Perfecto. Ya Ignacio tiene su punto para la prueba. Ya, gracias. Very good. Ya, ¿alguien más? ¿La María Pacheco? ¿La hizo? Ya, María Pacheco. Active su micrófono. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Dónde está, profe? Bien, bien. Qué Ya, bueno. María Pacheco. Vamos a hacer lo siguiente. Usted va a realizar con el verbo run ¿Ya? la pregunta en presente simple.
Ok, yo puse en pregunta, does she run in the park? ¿Está bien? That she ran in the park. Sí, muy bien. Ya. Con el mismo verbo, quiero la negación en presente simple también. Ya. She does not run in the park. Lo hice con un- Sí, está bien. She doesn't o she does not es lo mismo. Luego, con el verbo watch, quiero que usted me haga la negación del verbo watch. ¿Simple? En presente continuo. I am not watching the skit. Watch it o watching. Eso. ¿Cuál es eso? ¿Cuál de las dos? Eh, ¿Con ed o con ing? con ed. ¿Con ed? No, espérate. ING. Perfecto. El ed es para otra cosa. Jiji. Y la última es una afirmación en presente continuo con el verbo run. I am running in the street. On the street. On the street. El in generalmente se ocupa para dar una ubicación de algún lugar o cuando estoy dentro de un lugar. ¿Ya? El on siempre habla como on the street porque es como sobre la calle. ¿Ya? Al menos como esa profesión se ocupa de esa forma. Ya, María Pacheco, muy bien. Un punto para su prueba. Ya, perfecto. Ya. Nadie más entonces. Yo, Entonces, ¿quién es yo? Diga su nombre. Albornoz de pila. Albornoz. El Jeremy. ¿Cómo va a faltar el Jeremy? Se me había perdido el cuaderno, no lo encontraba en ninguna parte. Oye, Jeremy, yo estoy segura que di 3 verbos, pero aquí me aparecen solamente 2. ¿Cuál era el tercer verbo? El tercero no era it. Muy bien. Casi te digo, si me decía el verbo, te doy un punto solamente por decir el verbo. Ya, pero como te acordaste del tercer verbo, usted va a tener que dar solamente 2 preguntas. Sí. Ya, con el verbo it. Una pregunta en presente continuo con el verbo it. What are you eating? Ya, what are you eating? Ya, pero sin el what, ¿cómo sería? Are you eating? Allá. Muy bien. What are you eating? Are you Ahí, eating? Vale. Ya. ¿Y cómo sería esa misma pregunta, pero en presente simple, ¿verdad? Are you eat? No, you eat. You eat ¿Estás seguro? nachos. En presente simple. La misma pregunta que te hiciste en continuo, transfórmala en presente simple. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería? A ver. Are you eat? Do you eat? No. Eso, perfecto. Do you eat? Do you eat salad? Do you eat pizza? Cualquier cosa que quieres preguntar. ¿Ya? Ya. Acuérdate que para hacer preguntas en presente simple siempre va acompañado del do o el das, dependiendo del pronombre. ¿Ya? Perfecto. Ya Jeremy tiene su 1 point for your test. Sí. Gracias. Ya, goodbye. Ya chiquillos, entonces sigamos. Retomando esto del presente continuo, viendo las comparaciones de el presente simple, acá vamos a hacer, de acuerdo a lo que hemos visto en las clases anteriores, dice double H question in English. According to this unit, what kind of question you can create with the following double H words? Think in the video and create question using simple present and present continuous. Ya, mira, lo que vamos a hacer acá, aquí era con el video del arte, pero como lo vimos en las clases anteriores,
vamos a crear cualquier pregunta en presente continuo y en presente simple. Present. ¿Ya? Ustedes, si quieren, activan sus micrófonos o me escriben por el chat alguna pregunta que se les ocurra en presente simple o en presente continuo con la double H question when. Acuérdense que cuando utilizamos when, what, how, who, why, how long, where, las respuestas son con información. Ya no son preguntas de sí o no, como cuando yo les preguntaba, do you like music? Do you like pizza? O are you running on the street? Are you studying English? ¿Ya? Cuando empiezan con los auxiliares solamente y no traen el when, el what, el how, es porque son preguntas de sí o no. Pero cuando empiezan con este listado que yo tengo acá, que es con el que vamos a trabajar hoy día, esas preguntas sí necesitan una información extra. Por ejemplo, digo, voy a crear yo la primera pregunta. When do you study? ¿Cuándo tú estudias? Entonces, ¿qué otra pregunta puedo hacer con when en presente continuo? Por ejemplo, when are you going to the cinema? ¿Cuándo vas a ir al cine? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la actividad de ahora. Vamos a ocupar esta double H question para crear preguntas, tanto en presente simple como en presente continuo. ¿Ya? Voy a hacer un formato aquí que no tengo. 2, 4, 6, 7. Denme un segundo, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya lo voy a hacer así mejor para que nadie se confunda y no diga como qué es eso o a qué corresponde cada cosa. Para que quede más clarito todavía, lo vamos a hacer así. How, who, why, how long, y where. Probablemente el how long no lo ocupemos todavía. Ya, entonces acá tenemos la double H question y yo pregunté, when do you study? Y puedo transformar esta misma pregunta en pregunta de presente continuo. Entonces, agrego el when, obviamente, lo que corresponde, el are, que lo cambiaría del do al are porque vamos a estar en presente continuo. Where are you going to study? ¿Cuándo tú vas a estudiar? Como esa pregunta de mamá. ¿Cuándo van a estudiar? ¿Ya? Entonces acá vamos a tener un double H question. Double H question. Simple present o present simple. Present simple. Entonces en esta fila y aquí va a estar el present continuous. ¿Ya? Entonces ahí el presente continuo nos vamos a tener acá en esta filita. Entonces, todas las preguntas que se hagan ahí en esa fila son de presente continuo. Ya. Entonces, ahora sigamos. Entonces, ¿cómo sería una pregunta con what? What are you going? No. Saquemos el going en este caso. Podríamos usar como la pregunta del Jeremy de que usó antes. Vamos a poner aquí en el presente. What are you eating? What are you eating? ¿Y cómo puedo transformar el what are you eating en presente simple como pregunta? ¿Cómo puedo transformar el what are you eating en presente simple? What are you doing? También escribe una compañera. What are you doing?
Veamos. Do you eat? No, te faltó el what, pero estaba bien. What do you eat? ¿Qué comes? Es distinto a preguntar, ¿qué estás comiendo? Que si yo pregunto, ¿qué comes? Voy a decir, yo como puros vegetales, yo como, no sé, solo comida rápida. ¿Ya? En what do you eat se refiere más a un hábito alimenticio, a diferencia del presente continuo que le estoy preguntando, ¿qué estás comiendo? Ya. El what are you doing, ¿cómo lo puedo transformar en presente simple? Present simple. Tenemos que poner el what, obviamente, ¿y qué iría después de eso? Ideas, ideas, ideas. What do you eat? Muy bien. Sí. Ya. Pero eso mismo, Doris, por ejemplo, hácelo con la pregunta what are you doing? ¿Cómo quedaría el what are you doing? Tienen que copiar la misma estructura. Fíjense bien cómo están hechas las dos. A cómo tienen que ir. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué iría acá? Miren la estructura de arriba. Si dice what, abajo también dice what. Después dice do arriba, ¿qué tendría que ir abajo? Un do, perfecto. ¿Ya? El do o el das va a depender del pronombre que ocupemos. Ocupemos you para hacerlo más fácil. What do you do? ¿Qué haces? Es distinto a preguntar a ¿qué estás haciendo? ¿Se entiende? ¿Entendieron cómo es la actividad que estamos haciendo ahora, chiquillos? Me interesa que entiendan eso, porque si no entienden, estamos perdidos, porque voy a estar preguntando y nadie me va a responder. Porque como no entienden, está haciendo la profe. Ya, después tenemos la double H question que dice how, que significa cómo. Por ejemplo, cómo tú estudias, cómo tú duermes, cómo haces deporte, cómo llego al colegio, cómo llego al cine, cómo llego, no sé. Entonces yo voy a crear la primera y ustedes la tienen que transformar. How does she study? ¿Cómo ella estudia? Transformen eso en presente continuo. Recuerden que estamos con double H question, dice how. ¿Qué iría después del how? Si miran la estructura de la otra pregunta. Does. No, porque eso sería en presente simple. Estamos en la fila del presente continuo. Ya, pero antes del she. Perfecto, Doris. El is. Luego del is viene el she. ¿Ya? Si es cosa de mirar para arriba nomás. Vean ahí cómo está la estructura. La doble H question, después el verbo be, luego el pronombre y luego, ¿qué seguiría entonces? El verbo, ¿con qué cosa? Con ing. How is she studying? ¿Cómo está ella estudiando? Es distinto a preguntar, ¿ella estudia? ¿Cómo estudia? ¿A cómo está estudiando? ¿Ya? Para que ahí vayan viendo las diferencias de preguntas, de cómo suena o cómo es cuando uno pregunta algo y por qué a veces no se entiende, porque es rara la pregunta de una forma, pero es dependiendo de qué es lo que voy a preguntar, qué es lo que quiero preguntar, qué es lo que quiero saber. Quiero saber una rutina, un hábito de la persona, quiero preguntar qué está haciendo en el momento. Entonces, ahí es cuando yo diferencio y digo, ya, si voy a preguntar sobre una rutina, tengo que usar el presente simple. Si voy a preguntar sobre una acción que está haciendo ahora, por ejemplo, llamo por teléfono a un amigo y le digo, ¿qué estás haciendo? O como dicen ustedes, ¿qué estáis haciendo? Ya, ese ¿qué estáis haciendo? Lo tendríamos que transformar en presente continuo. ¿Ya? O cuando uno le dice al compañero, ¿qué así? Ya, ese ¿qué así? Es presente simple.
Entonces ahí en inglés uno la adapta y ocupa la estructura que corresponde. Con who quiere saber de personas, ¿ya? Who significa quién. Todo lo que tenga que ver con personas se pregunta con who. Por ejemplo, ¿quién está escuchando música? ¿Quién escribió ese texto? ¿O quién escribe tan ruidosamente, por ejemplo? Si yo quiero escribir who does he, perdón. Acá va a pasar algo que es, voy a ocupar el verb be, pero miren lo que voy a hacer acá en presente simple a diferencia del presente continuo. Quiero saber quién es él, who is he, o puedo decir quién es ella, who is she. Ya, acá, por ejemplo, chiquillos, yo ocupé el verb be en presente simple, pero no ocupé ningún otro verbo, solamente un pronombre, porque la pregunta es súper corta. ¿Quién es él o quién es ella? A diferencia si yo pregunto who is, ¿quién está escribiendo, por ejemplo? Who is writing? Acá en esta pregunta, a diferencia de las otras, el pronombre desaparece de cierta forma, a diferencia del presente continuo, que yo digo, ¿quién es ella? ¿O quiénes son ellos? ¿Quién está escribiendo? ¿O quién, por ejemplo, si pregunto, ¿quién está en la fiesta? Who is in the party? Así yo pregunto, ¿quiénes están? Who is enjoying the party? ¿Quiénes están disfrutando o quién está disfrutando la fiesta? ¿Ya? El who es un poquito más complejo de utilizarlo porque pregunta quién, en realidad. ¿Quién? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está escuchando música? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está disfrutando la fiesta? A diferencia si yo pregunto quién es él o ella, o quién está en la fiesta, o quién está en clase, quiénes están en clase también. ¿Ya? El who es un poquito más complejo de utilizar. Lo vamos a ver más adelante, no es tan necesario tampoco. Pero a diferencia del what, del how, del why, el where, eso sí son súper importantes que los manejen bien. El why entonces, como lo vimos en otras clases, habla de situaciones donde yo tengo que dar una razón, ¿ya? Pregúntalos por qué, why, ¿ya? Entonces ustedes con respuestas dicen because, ¿por qué tal cosa? Pregunten algo en por qué en presente simple. Cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, sería el why. ¿Y cómo sería una pregunta en presente simple? Preguntando un por qué. El Jeremy, la Doris, el Benjamín. Ya, perfecto. Tiene un do o un das. Elijamos un do. Ya, lo que ocupaste tú, Jeremy, es con el verbo en presente simple. Está súper bien. Pero acá la compañera ocupó, dijo un do o un das. Entonces aquí esta pregunta necesita un verbo. ¿Qué vendría después de el do? Vendría el pronombre. Ocupemos they, para que cambiemos otro pronombre. Why do they? ¿Por qué ellos? ¿Qué cosa? ¿Por qué ellos ven tele? Perfecto. ¿Por qué ellos ven tele? ¿O por qué ellos ven películas tan fome, por ejemplo? Why do they watch boring films or boring video games? No sé. Why do they play boring video games? Or
why do you watch horror movies? ¿Ya? Por ejemplo, si le quiero preguntar a una persona por qué ve watch horror movies, películas de horror. ¿Ya? ¿Por qué ve eso? ¿Ya? ¿Cómo puedo transformar estas dos preguntas en presente continuo? Seguimos con el why. Acuérdense que estamos practicando las double H questions. Why, ¿qué iría después en vez del do? En este caso. Are they, perfecto. Are they, ¿qué cosa? Watching TV, perfecto. No es tan difícil, sí, así viendo los cuadros, así comparándolos. Hay que cambiar ciertas cosas y listo. Muy bien, esa es la idea, que esté aprendiendo. Ya, entonces, la de abajo que dice, why do you watch horror movies? ¿Cómo puedo cambiar eso en presente continuo? La María Rengel, la Doris. El Jeremy. ¿Qué iría ahora en vez del do? En este caso, si estamos en la fila o en la columna del presente continuo. Es casi la misma oración. Claro, are, cambio el you, y es lo mismo, watching, y el complemento es distinto, horror, movies o film. Y aquí lo estoy preguntando, ¿por qué estás viendo una película de terror? Es distinto a ¿por qué ves películas de terror? Sí, es para generalmente para los plurales, a excepción del you, que el you siempre va a estar porque se divide en dos. El you, por ejemplo, puede referirse a ustedes, en plural, o a ti como singular. Esa es la única excepción donde el you comparte el verbo be porque también es un plural. ¿Ya? Puede ocuparse como plural o como singular. Por eso comparte el verbo be. ¿Le quedó más claro ahora, Jeremy? Ya, entonces, como les decía, chiquillos, es distinto preguntar por qué ves películas de horror a por qué estás viendo una película de horror, ¿ya? Es distinto. El how long lo vamos a eliminar por ahora, pero quiere decir cuánto tiempo. Después tenemos where. Aquí el where siempre se ocupa para la ubicación. ¿Dónde? ¿Dónde está qué cosa? El hospital, la casa, el colegio, la parada de buses, el cine, ¿dónde? ¿Dónde está? Incluso dónde está una persona, ¿dónde está el Jeremy? ¿Dónde está el José Patricio? ¿Dónde está la María Pacheco? Siempre para preguntar ubicación. Entonces, como dice el Jeremy, aquí también ocupamos el verbo be, ¿ya? Pero fíjense bien que cada vez que ocupamos el verbo be en presente simple, no hay otro verbo acompañando la oración. A diferencia, si yo transformo, where are you studying? ¿Dónde estás estudiando? Por ejemplo, aquí agregué un verbo. Quiero preguntar, ¿dónde está la escuela? Where is the school? O where is the cinema? ¿Ya? Acá no puedo transformar, por ejemplo, esas preguntas en presente continuo. Pero sí puedo hacer otras preguntas con where. Where are you studying? Where? Piensen, una pregunta con ¿dónde? Con presente continuo. Where are you going? Muy bien, Jeremy. Where are you going? Estaba quedando corta de ideas. O ¿dónde estás buscando?
mis cosas, por ejemplo. Where are they looking for my keys, por ejemplo? Mis llaves. ¿Dónde ellos están buscando mis llaves? Ujú. Entonces ahí tenemos el cuadro comparativo de cómo se generan las preguntas. ¿Alguna duda, consulta, algo con respecto a este tema? Porque vamos a hacer esta clase y la siguiente del presente continuo y luego de eso vamos a pasar al pasado simple. Así que si tienen dudas, consultas, es ahora ya, o si no, se van a confundir más todavía. La María Betina, el Jeremy, la Doris, y toda la gente que ingresó hoy día a clases, el Amado, por ejemplo, tienen alguna duda, la Ámbar, el Benjamín, la Carla, el Christopher, la Constanza, el Cristóbal. ¿Ya? La María Rengel, la Luna, ¿tienen alguna duda, algo que no entiendan? Algo muy confuso de entender. Recuerden que estamos practicando las double H question, que son preguntas cuando empiezan con respuestas de información. Por ejemplo, what do you eat? Yo digo, I eat. Salad, por ejemplo, como ensalada. What are you eating? Necesito responder, I am eating pizza. ¿Ya? Estamos analizando esto, que son preguntas con información, que ya no son las preguntas de sí o no, ¿ya? Como cuando yo les decía, do you like rock music? Y ustedes me decían, no, I don't, o yes, I do. ¿Ya? Cuando empiezan con un what, un when, un where, how, who, necesitan información. Who is in the party? O who is he? Digo, he is Andrew. Who is writing? Ari is writing. Entonces ya las preguntas aquí cambian al momento de que empiezan con estas double H question y las respuestas, por lo tanto, requieren información. No tanto de sí o no, sino que información. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Nada? Ya, perfecto. Eso sería por hoy, chiquillos. Estén bien, cuídense. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe. No, profe, Chao. cuídese. Igual. Bye bye.